Planos constructivos. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Bueno, estos Planos Constructivos, donde hablamos de construcción, arquitectura y todo lo relacionado a estos temas. Y bueno, quiero aprovechar ahorita para hacer un chequeo de sonido nada más rápido antes de empezar. Y es bien interesante porque en este video pues hoy vamos a hablar de todos los temas de inversiones. Y bueno, también pues me quedé muy atorado en el tema, bueno, no atorado, sino en el tema de para qué te sirve un arquitecto, para qué lo necesitas y por qué es caro. Y bueno, una de las cosas que también lo hace caro, el uso de, y no es caro, más bien es valioso, ¿por qué vale la pena contratar el arquitecto? Es lo siguiente, y es el valor que va a tener la arquitectura, lo que tú construyas. Y aquí hay dos vertientes, una es el valor como una persona o el valor de lo que va a costar, de lo que vas a ganar. La plusvalía que se pudiera generar de este negocio. Y bueno, quiero aprovechar también para que aquellos que les guste o que estén interesados en lo de Unreal Engine, esto les va a servir como tutorial. Los que quieran ver, pues ahí van a ver el proceso de cómo exporta Unreal Engine y cómo voy haciendo todo, así casi paso a paso, en lo que voy platicando. Si es que están interesados, a lo mejor les va a dar mucha flojera. Y hay otros a los que les digo, pues nada más véanlo. Estoy pensando en hacer este video en cámara rápida ya después, pero para no aburrirlos, sobre todo a los que no son arquitectos, ingenieros, pues aquí les voy a ir platicando. Y a los que quieren ser arquitectos, etcétera, al final les traigo un mensaje bien interesante que me gustaría que escuchara casi al final, ¿no? Porque sí necesitamos poner las pilas todos los que, ingenieros, arquitectos, todos los que nos dedicamos a esto. Y bueno, nuevamente regresando al tema, es bien importante que nos enfoquemos en eso, ¿no? Y hay una temática que yo le llamo mucho la de Starbucks. Starbucks o Starbucks o Starbucks o como le quieran decir, Starbucks, pues tiene un tema y hay una dinámica. Hoy está muy de moda ser austeros y ser así como bien hipster y no gastar mucho, y está bien. Pero hay un tema que me cuesta mucho trabajo, ¿cómo decirlo? Hablar, que es el tema de Starbucks, de lo que es el valor. Y hay mucha gente que ve el valor y no lo entiende. Decía Oscar Wilde que un cínico es una persona que conoce el precio de todo, pero no conoce el valor de nada. Y me voy a apalancar mucho de una historia de Gary Vaynerchuk. Mucha gente lo debe de conocer, sobre todo los que tienen un perfil más emprendedor y han conocido todos esos temas. Gary Vaynerchuk es una persona muy interesante que se jacta de ser súper chambeador y de súper movido y todo el tema emprendedor. Y ese tipo pues casi así de no descanses, güey, pártete tu madre. De hecho, hoy es 16 de septiembre, todo el mundo está descansando y yo estoy chambeando. Ayer no les puedo hacer video porque la desidia me ganó. Me sentía super burnout, o sea, no me salían las ideas. La verdad, estaba súper cansado de tanta chamba que tenía. Pero bien interesante lo que comenta Gary Vaynerchuk. Un día le preguntan, él se dedica a hacer social media, y le dicen, oye, ¿cuál es el valor del social media? No hay un retorno a la inversión medible. Y ojo, porque ahí es donde el señor Gary Vaynerchuk le dice, es que también depende de quién seas tú. El retorno a la inversión se mide en cuanto a tu habilidad que tengas para algo. Si yo compro un piano, o sea, yo, Humberto, o yo, Gary Vaynerchuk, ese piano no tiene ningún retorno a la inversión. Entonces ahí está el tema. ¿Qué es retorno a la inversión? El dinero que tú inviertes, ¿cuánto de eso le vas a ganar? Si el edificio lo vendes, te costó 1 millón y lo vendiste a 1,5 millones, pues el ROI o retorno a la inversión es de 1 millón. Digo, de medio millón, perdón. Soy medio bruto para los mates así en la mente. Y aquí, pues el tema está así. Perdón. Por cierto, aquí tengo que grabar. Entonces, si tú eres Elton John, ¿cuál es el retorno a la inversión de ese piano? Pues inconmensurable, ¿okay? Elton John de cada piano le saca un dineral a cada piano. Entonces es lo mismo. Una persona que nada más va a tomar el cafecito y echar de relajo con sus amigos y va a apreciar al Starbucks, el retorno a la inversión es nada. Es más, va a ser un gasto espantoso. Entonces ahí es donde está el show.
¿Qué te tienes que enfocar? Pues que prácticamente tu retorno a la inversión sea una especie de... ¿Vean cuánto tarda? De puente para algo que te dé. Si tú en cambio usas el Starbucks de oficina y ahí te reúnes con tus clientes, pues yo lo pongo así, una oficina en la Quinta Avenida de... por así decirlo, si lo usara como coworking, porque esa ventaja tiene, el Starbucks no te van a estar fregando para que te vayas, es algo, una premisa que tienen ellos del lema de empresa que ellos pretenden ser en tercer lugar, entonces no te van a estar cargando para que uses, pero si tú te tomas 2 cafés al día te sale como en 200, 300 pesos el día, si lo multiplicas por los días que vas a estar ahí, que yo no estoy los tantos días, todos los 30 días, pero estamos hablando de que si te gastas un promedio de 300 pesos, y ahí estás 8 horas, por así decirlo. 300 pesos por 30 días, que estuvieras los 30 días, te salen 9,000 pesos. Es más o menos lo que te cuesta una renta de un local en la Quinta Avenida. Estoy seguro que es mucho más. Entonces, si tú ahí te juntas con clientes, si ahí tú te quedas de ver con tus clientes, pues imagínate cuánto le vas a ganar a Starbucks. Entonces, o si simplemente va a estar ahí un rato y bla, 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 obviamente usando redes sociales para atraer a los clientes y hacer las juntas ahí, pues ese retorno a la inversión es enorme. Si no lo vas a usar ahí, pues va a estar cañón. De esa misma manera funciona la arquitectura y prácticamente tienes que saber utilizarla, donde aquí hay dos valores bien interesantes. Yo ya les hablé en el video pasado de cómo hay muchos gastos innecesarios en la obra. Entonces, estoy haciendo un grupo que se llama el Club de las Chambritas, en donde prácticamente ese retorno a la inversión se tiene que ver reflejado en lo que le das al cliente, pero hay otro donde es una persona que va a vivir en esa casa. Entonces ahí es parte del retorno a la inversión que yo les digo. A lo mejor esa persona no va a usar eso para rentar, para vender, entonces ahí es la primera puesta de valor. Primero vamos a hablar de el valor que te da cuando tú no vas a lucrar y después vamos a hablar de cuándo vas a lucrar. Cuando tú no vas a lucrar con esa casa, ahí está bien interesante porque prácticamente lo que le vas a ganar a este edificio, a esta casa, pues no es un retorno a la inversión en dinero que tú puedas tener mucho más tangible de, pues mira, me van a costar 2 millones de pesos y yo todos los departamentos los voy a vender en 3 o 4 millones de pesos. Eso ya depende, no estamos hablando ahorita tanto ese tema de plusvalía, aunque lo podemos hablar más adelante. Entonces ahí es donde dices, bueno, pero yo no voy a ganar dinero. No todavía, pero dos cosas bien interesantes. Una, yo ya les hablé en el video de las emociones. ¿Cuánto se le gana a una casa en cuestión de motivación? Entonces, si hay motivación, porque finalmente los seres humanos, como les dije, somos seres emocionales. Nuestra fuerza de voluntad está en las emociones. Entonces, el mayor retorno a la inversión lo vamos a tener en la medida en que tengamos fuerza de voluntad para la casa. Y es bien importante que los clientes definan qué es lo que los motiva, qué es lo que les gusta en la casa. Y yo les llamo, y es algo que le copié y le estoy copiando al señor Carlos Muñoz, es el perfil de vida y comportamientos que vas a tener. Es algo que voy a estar implementando en mis entrevistas a clientes, donde voy a dar, ¿qué perfil tienes, amigo? ¿Qué te gusta? ¿Cómo quieres vivir? ¿Tienes un perfil de foodie? O sea, ¿te gusta comer? ¿Tienes un perfil de una persona holística? ¿Tienes un perfil, una holística, ya saben, la clásica señora que le gusta ir al... Creo que no lo grabé bien. A ver, vamos a ver. Accesorios, FX funcionales, ¿dónde lo grabé? Está bien. Arquitectura. Entonces, espérame tantito. Pero el chiste es que lo voy a pausar un poquito. Aquí se van a dar cuenta uno de lo tedioso y la talacha que tenemos que hacer los arquis cuando hacemos este tipo de chamba, que está, pues obviamente es muy importante, ¿no? Al momento de hacer esto para nuestros clientes, la simulación de Unreal Engine. Pero bueno, regresando al tema, todo ese tema se transmuta al valor que tú le vas a tener. Aparte, otra cosa, si tu casa se convierte en una home office, pues obviamente ahí ya tienes una especie de ROI, de retorno a la inversión, que sea un lugar donde tú vayas a empezar a trabajar. Yo siempre he dicho de varias personas que tienen su taller en la azotea, y entiendo perfectamente, les pongo mi pareja,
ella no le gusta estar en la casa y tiene toda la razón. Hay gente que es así, y es muy válido que no quiere estar en la casa. Pero si tú puedes estar en tu casa, pues ve todo lo que te vas a ahorrar. En cuanto a chamba se refiere, por el tema de en cuanto a chamba que tengas, porque, perdón, otra vez aquí está cañón hacerles videos así tantos la semana. Dicen que me hago bolas, pero bueno, yo sé que lo que les estoy diciendo es muy valioso. Y bueno, pues también véalo en el tema de los gastos, véalo en el tema de qué tanto te vas a ahorrar. Hay gente que somos, yo por ejemplo, soy muy... y mientras vas creciendo, mientras estás chavo no eres tanto, pero qué tanto te puedes ahorrar en muchas cosas. Y si tú puedes meterlo todo eso en la casa, simplificarlo, hacer reuniones en tu casa y luego después en otra casa de amigos, pues ahí puedes hacerlo. El famoso roof garden o roof, terraza roof, pues también te puede servir para hacer reuniones a tus amigos y que no estés molestando a tu esposa mientras ella duerme, etcétera. Entonces hay bastantes. Hay gente, también hay otra cosa que les digo, por ejemplo, que les encantan las albercas. Entonces ahí es bien interesante el tema, porque yo siempre les digo, si no les gustan las albercas, ya encontré. Si no les gustan las albercas, no la pongan. Si realmente ustedes no se van a meter a la alberca, no. Acabo de conocer un cliente que me dice, no, a mí me encanta la alberca. Brother, tú ponle alberca a tu casa, tú sí. Yo soy igual, a mí me encanta el agua. Yo hice un intento de alberca en mi casa y bien chistoso porque mis hermanos no. Mis hermanos como me criticaron esa alberca porque ellos no se meten a la alberca, pero yo me metí así, hiciera o fuera época de otoño, hiciera frío, yo me metí a la alberca. Entonces, pues imagínense tener una alberca en la casa, pues es un ahorro cuando tú quieres ir a otras albercas y cuando te estás volviendo loco. Y a mí eso como me quitaba la atención. Realmente no era una alberca, porque era una casa de interés social de mis papás que yo le puse esa charca. Ahorita de hecho mi papá ya la quitó, le chocan. No le gusta, hay gente que no le gusta darle mantenimiento a las cosas. Y es bien interesante como, por ejemplo, luego en casas de Infonavit les ponen su jardincito para que se vea bonito. Y llega una persona que no le gusta darle mantenimiento a los jardines porque se vuelve loca y se le quita el jardín. Es bien interesante ese perfil de clientes, es importante preguntarlo. Ok, no te gusta darle mantenimiento, no te gusta tener jardines, bueno. Pero es bien interesante, les gustan las macetas y a mí me chocan las macetas, se me hacen espantosas. Y como arquitectos tenemos que saber distinguir qué clase de clientes tenemos y en base a esos perfiles cómo hacerlos convivir, porque en las parejas, en las familias, es bien interesante cómo algunas pueden cambiar. Otra cosa bien interesante, y es algo que le voy a japonesear a Carlos Muñoz, aparte de los perfiles de tipo de gente, vean a Carlos Muñoz, es muy bueno. Sobre todo su canal de Real Estate es algo. Él le tira mucha tirria a los arquitectos, eso lo voy a reconocer. Nos tira bastante tirria. Pero hay algo bien interesante que debemos hacer, que es el de empezar a ver, pues, qué tanto le queremos guardar coraje o qué tanto queremos aprender de lo que dice él que nosotros no hacemos bien. Yo soy de las personas que cuando me das coraje o me haces enojar, soy el que se cae el hocico, no dice nada, pero de alguna manera voy a buscar la forma de callarte la boca con hechos. Entonces creo que esa es la forma. Si él nos tira a los arquitectos, pues yo creo que es muy ideal que no digamos nada y que sin odiarlo, porque les digo, tiene contenido muy muy bueno, pero pues callarle la boca con hechos. Y si él dice que se van a acabar los arquitectos, yo traigo otra postura que al final les hablaré. Pero bueno, regresando al tema del valor en la casa, es importante que nosotros definamos todas esas cosas que queramos darle valor y que no queramos gastar, que decimos, esto se lo puedo invertir en la casa, jardín, meditación la puedo hacer aquí, todo esto lo puedo hacer aquí, para que al final tú definas. También si eres una persona muy extrovertida, y es importante que definamos
¿qué tipo de perfil tenemos? ¿A qué le llamo yo introvertido y extrovertido? Yo soy una persona introvertida, aunque me vean haciendo videos, ¿a qué refiero yo con eso? Si ustedes se van a pláticas TEDx, introvertido es una persona que hace su energía por sí misma. Un extrovertido es al revés, es una persona que requiere de más personas para generar energía. De cierta manera chupan energía. Los introvertidos, en consecuencia, nos alejamos de personas que sentimos que nos chupan mucha energía y que nos hacen gastar energía. Entonces, literal, seleccionamos a las personas con las que consideramos que nuestra energía es más valiosa. No sé si me explique. O sea, con las que realmente merece la pena gastar nuestra energía. Eso es a consideración de cada quien, ¿eh? Entonces, eso tenemos los introvertidos. Si necesitamos un tiempo para estar solos, para tener un chingo de energía. Mi pareja es extrovertida, ella es al revés. Ella necesita estar con gente para generar su energía. En base a esos perfiles, es importante que se defina por qué hay gente que va a querer invitar gente a la casa, pero hay gente que no le gusta tener gente en su casa porque, pues sí, traer gente implica muchos gastos, ¿no? Limpiar, etcétera. Y eso lo entiendo perfectamente, sobre todo para las señoras que dicen, no hombre, yo para qué quiero tanta gente, pero hay gente que sí lo puede hacer. Y lo único que hay que hacer es inventar, y esa opinión me la dieron mis amigos, los ingenieros industriales, sistemas para hacer que todo esto se haga más fácil, para que la cisterna o que toda la limpieza se haga más fácil. Puedes meter un pinche bote de basura en el piso, escondido en un hoyo, donde nada más tengas que levantar y que todo lo barras y ahí cae todo en el bote de basura. Eso puede ser una locura, ¿no? Meter un bote de basura en un hoyo donde todo lo barres al piso, todo lo metes al hoyo y ahí barres todo adentro. Esa es una buena idea. Entonces es importante que se definan todas esas cosas para hacer cosas ocurrentes, cosas, como dice el señor Carlos Muñoz, que sean disruptivas. Eso pues muy pocos arquitectos lo proponen y es bien loco que lo quieras hacer, pero nadie lo decimos. La verdad es que nos quedamos y encasillamos en esa locura de los arquitectos que nada más diseñamos casitas. Pero obviamente en la parte y eso sí yo se los digo, en el paquete básico de planos que damos de plantas y arquitectura, todas esas ecotécnicas no vienen. Tienes que pedir un plano de acabados. ¿Por qué? Porque es mucho, y de detalles. Es mucha chamba de dibujo hacerlo. Entonces, ahí es donde la iguana, o ¿cómo le llaman? Sí, ya torció el rabo, ¿no? Otra cosa es, y eso ya no les dije, algo que también dice el señor Carlos Muñoz, y se me borró el cassette, a ver, déjenme pauso. Otro tema bien interesante es, y les digo, lo habla Carlos Muñoz, es el momento, el timing histórico en donde se encuentra tu vida. ¿A qué me refiero con esto? ¿Estás recién casado? ¿Eres un estudiante? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿cuál es tu timing? ¿Cuál es el momento histórico en el que te encuentras? Eso es bien interesante porque ¿a qué voy con esto? Que si tú eres recién casado y tú estás esperando que... Perdón, es que estoy chambeando y luego se me va el avión. Es cuando entra la mente y me borra el cassette de lo que estoy haciendo. Entonces, si tú eres recién casado, no necesitas 4 cuartos, necesitas 2. Entonces, es ahí donde yo les propongo el modelo de vivienda progresiva y de ir trabajando poco a poco, porque finalmente, si tú no estás ocupando todo ese espacio, pues ¿para qué lo quieres? Entonces, ahí es donde yo les digo, compren un terreno más grande. Y así, otra cosa que dice él es sobre su vivienda en serie. Carlos Muñoz tiene una limitante en el momento en el que él habla de real estate. Cuando él habla de real estate, él se refiere a desarrollos inmobiliarios grandes, lo que es la gentrificación. Y está bien cañón ese tema, porque ahorita, por ejemplo, vean un video de VisualPolitik. Hay varios temas que están sacando ellos de Barcelona, Estocolmo, la crisis de la vivienda. Vean esos videos en VisualPolitik y de Airbnb. Está bien interesante en lugares turísticos, altamente turísticos, como aquí Playa del Carmen. Yo ya les hablé un poco de la gentrificación, pero ese tema de Carlos Muñoz está bien cañón, porque se les hace muy fácil llegar y hacer ese hinche, lo que la llamarían capitalismo extremo. Entonces,
de cierta manera con la vivienda. Y todo ese tema desmedido, pues la mayoría de las personas no queremos vivir ahí. Pero ojo, también hacia allá va el futuro. ¿A qué voy? Finalmente va a estar cañón y va a llegar un momento en el que la gente vamos a tener que vivir todos en departamentos. No es algo que queramos, pero es importante que sepamos el momento histórico. Yo en mi tesis me identifiqué un momento en donde es una persona que normalmente, les voy a dar un caso muy clásico. El soltero que vive en Estados Unidos trabajando para hacerse su casa. Todavía no se casa, es soltero, ni siquiera tiene la casa y ya se quiere ir a vivir ahí. Entonces ese momento histórico es bien importante para que tú digas, ¿sabes qué? Ahorita no ocupas mucho, necesitas una casa pequeñita, chiquita, a lo mejor ni siquiera te vas a ir a vivir, hasta la puedes rentar, ubícala y ya. El siguiente momento histórico es la pareja joven, la que no tiene hijos. Entonces esa es otra. Y hay muchos renteros pues se van con esa opción o les venden la idea de la casa de Infonavit, pinche casa que nunca se acaban de pagar, y platicas tú con varios y no la acaban de pagar y no la acaban de pagar. Tan así que el movimiento de lo del peje que está haciendo pues está siendo muy popular, porque es cierto, o sea, ¿cuánto tiempo no duran sin pagar la casa? Eso es algo que hay que darles la razón. O sea, el Infonavit está bien cañón, y sobre todo los préstamos de banco. Entonces, si ustedes se hacen una casa chiquita en lo que tienen para hacer la casa grandota, pues vaya. O sea, yo siempre les digo, háganse de un terrenito y háganlo en un lugar bien, más o menos con medidas decentes, para que lo puedan hacer. Y es por eso que les ofrezco ahí lo de, pues háganla con nosotros, ¿no? Con un plano para que la hagan poco a poco. Muchos arquis no les gusta hacerlo poco a poco, es una locura mía, yo la hago así. Pero finalmente, y a lo que quiero llegar, es que vas a acabar haciéndolo poco a poco, aunque no quieras. Entonces ahí es donde la puerca ya torció el rabo, por así decirlo, porque se convierte en un tema bien interesante, ya que, perdón, porque vas a gastar mucho cuando no es tu tiempo. Lo mismo pasa ya al final de la casa. Esa casa se convierte en la casa de los abuelos y va a ser lo que le llaman empty nesters, que son personas que ya no ocupan tanta casa. Entonces hay que ver la manera en cómo esa casa, ya cuando son padres que no tienen hijos, que ya no vive nadie ahí, ¿qué va a pasar con esa casa? ¿La rentamos, la vendemos, la modificamos? ¿Qué le hacemos? Entonces la casa también es un organismo vivo, toda la construcción, y es importante que tú ubiques el momento en el de tu vida en el que está, para entonces que puedas darle ese valor. Ya después está otra parte del modelo progresivo, donde yo les hablo de lo que es el que vayas construyendo poco a poco, y es la gente que si me está viendo y que piensa construir para invertir, donde se ve el valor de la casa. Este tema que les damos los arquitectos para el valor de la casa es lo que vamos a ver. Pues hoy voy a cortar este video aquí, pero voy a dejar después el video completo, yo creo que el sábado o en uno de estos días. Pero bueno, nos estamos viendo y los dejo, yo creo que mañana con este video. Yo voy a seguir grabando y mañana nos vemos con el video que sigue. Hasta luego.